La corrupción se ha convertido en un mal endémico que cruza fronteras y afecta prácticamente a todos los países de América Latina. ¿Cuál es la dimensión de la corrupción aquí en México y en nuestra región? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompeviento, el más importante canal mexicano de televisión por internet y, desde luego, un proyecto pionero en América Latina. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Ernesto Ledesma, director, periodista del canal Rompeviento. Gracias, Gonzalo. Bienvenido a México. Bienvenido a la Deutsche Welle también. Y bienvenidos también a los invitados que tenemos para esta mesa que la llamamos Corrupción y Sistema Político en México y América Latina. Nos acompaña para esta mesa Lorenzo Meyer, historiador, académico y analista político en México. Bienvenido, Lorenzo. Gracias. Nos acompaña también Clara Husitman, que es presidenta honoraria de Incide Social AC. Bienvenida y gracias por aceptar, Clara. Gracias a ustedes. Nos acompaña Mario Torrico Terán, que es boliviano, coordinador de la Maestría de Políticas Públicas Comparadas de la Flaxo México. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y nos acompaña Rodrigo Salazar, argentino, coordinador de la Maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos, también de la Flaxo México. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias también de mi parte. Y la mayoría de los países de América Latina sufren graves casos de corrupción que ponen en aprietos a gobiernos, partidos políticos e instituciones. ¿Cuál es la dimensión que está alcanzando la corrupción en nuestra región y cómo afecta esta particularmente a México? ¿Cuál es su impresión al respecto? Particularmente a México hay que señalar que tiene siglos de existir y podemos ir a la colonia y encontrarnos algunos virreyes que son notables por su corrupción, pero no necesariamente la corrupción afectó al sistema político. Más bien parecía haberse adaptado el sistema a la corrupción y la corrupción al sistema por muchísimo tiempo. Hay que reconocer que México fue un sistema autoritario en América Latina único, porque más o menos duró ininterrumpido desde 1916-17 hasta el año 2000, cuando creímos que habíamos avanzado a otro estadio superior, tengo mis dudas. Pero es ahora cuando la corrupción, que ha estado siempre entre nosotros, tiene un efecto, ahora sí, un efecto desestabilizador en el sistema político, y yo no sé si las élites, tanto políticas como económicas, se están dando cuenta de que eso que fue costumbre y que vivían con el fenómeno tan tranquilos, ahora ya no es tan fácil porque la sociedad misma está reaccionando y reaccionando, espero que con vigor, en relación a este fenómeno. Para quienes nos escuchan con más atención que los que nos ven, hay que decir que estamos en pleno centro de México, en el Museo de la Ciudad de México, y las campanadas que han escuchado son las campanadas de la catedral que está inmediatamente al lado donde estamos grabando. Ernesto. Sí. Y Clara, en este piso de corrupción, escándalos de corrupción, no solamente en México, en América Latina, a nivel mundial. Y nos lleva a esto, nos preguntábamos en alguna charla que teníamos aquí con Gonzalo, si este es un problema de sistema político o más bien es un problema de actores políticos, retomando también un poco lo que hablaba Lorenzo. Mira, yo lo que veo es que es un tema que ha permeado a muchos actores políticos. Y yo te diría no solamente al sistema político, yo lo veo también en la academia, en las instituciones académicas, lo veo en las organizaciones civiles. O sea, el permanente contacto con estos actores políticos, que son los partidos políticos, son los poderes del Estado, interactuando con el mundo de la academia, con el mundo de las organizaciones, ha llevado también a una corrupción de las instituciones de educación superior muy claramente,
hemos tenido casos en México recientes donde se muestra esta corrupción. A veces estas instituciones son utilizadas, son herramientas que se usan para realizar actos de corrupción, pero también lo digo porque es el sector en el que yo me muevo, en las propias organizaciones civiles. Hay una dependencia de los recursos públicos que va a muchos otros actores y no a lo que consideramos clásicamente el sistema político. ¿Hasta qué punto esto que podemos ver en México se aprecia con la misma claridad en países como Bolivia? ¿Hasta dónde una nación que está en medio de la belleza de los Andes y que busca su camino con mucho esfuerzo, ha sufrido también la corrupción histórica y está enfrentada hoy día también a este problema? Sin duda la corrupción atraviesa fronteras, atraviesa posicionamientos políticos, atraviesa regiones, ¿no? Tenemos escándalos de corrupción en el sur, en Bolivia, todo el tiempo, desde hace mucho, digamos, y en México, en toda América Latina, pero también podemos pensar escándalos de corrupción en países muy avanzados democráticamente, como Suecia, por ejemplo, o países de Europa, países de Estados Unidos, conflictos de intereses. Entonces, la corrupción es un problema bastante arraigado en la sociedad y en, digamos, en las estructuras políticas. Ahora, la literatura en realidad tiene serios problemas para medir el impacto de la corrupción. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Porque es básicamente un fenómeno que por su naturaleza tiende a pasar desapercibido o a ocultar cosas, ¿no? Se han hecho algunas estimaciones, el Banco Mundial ha estimado que se pagan alrededor de $1 billón anuales en el mundo en concepto de actos de corrupción, ¿no? En inglés sería $1 trillón, ¿no? Un billón en español. Entonces, la corrupción es un problema que naturalmente está vinculado con la pobreza. Aquí sí hay una relación estadística probada una y otra vez. En los países más pobres es donde hay mayor corrupción, ¿no? Que tiene que ver con las pocas oportunidades que tiene la gente. Entonces, naturalmente, ahorita que Clara hablaba de las instituciones, pues la gente en la academia hay menores opciones. La gente en otros órganos de la sociedad hay menores posibilidades de empleo y de desarrollo. Entonces, básicamente, en países más pobres hay mayor corrupción porque las oportunidades son menores, ¿no? Y pues pensemos en los últimos meses, pues escándalos de corrupción en países donde siempre ha habido esto, México, por ejemplo, de los escándalos que empañan el actual gobierno. En Brasil, con la empresa pública más grande del continente, Petrobras, ¿no? Han estimado en $3.000 millones el impacto de la corrupción. Incluso en países donde la corrupción no es algo que se ve todo el tiempo, como en Chile, donde hay en estos momentos un escándalo que llega hasta la propia presidenta Bachelet, ¿no? Entonces aquí podemos decir que es un fenómeno que traspasa muchos ámbitos de la vida. Sí, Rodrigo, en este ámbito, en este tópico de los altos niveles de corrupción e impunidad, bueno, es claro, México es un ejemplo flagrante del descrédito de la clase política. No hay partido político que se salve, en fin. En esa lógica también se habla que el sistema político entró en crisis. Y yo no sé si se puede entrar en crisis cuando hay impunidad. ¿Quién realmente está entrando en crisis? Si la sociedad civil con esta clase política o el sistema político. Bueno, vamos a ver, vamos a definir aquí a qué nos referimos cuando el sistema político entra en crisis, ¿verdad? Crisis puede ser un término tal vez demasiado utilizado y vamos a pensar aquí en este caso muy concreto si la corrupción pone en duda los cimientos o la estabilidad, como decía el profesor Meyer, del sistema político democrático. Esto es importante porque en México la democracia es un fenómeno relativamente reciente y de hecho ya el periodo, como puro fenómeno de competencia electoral, ya la duración que se ha tenido pues desafía la experiencia histórica previa en México. Entonces es importante hasta qué punto la democracia y la corrupción son incompatibles. Hay una parte de la corrupción que tiene que ver, digamos, pues con la propia naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, si yo dejo una persona
a cargo de cuidar mucho dinero que no es suyo y no hay consecuencias, lo más probable es que lo tome, ¿verdad? Sobre todo si no hay consecuencias. Aquí está la impunidad para su enriquecimiento, que era lo que veíamos, pues, la corrupción más tradicional, ¿verdad? La historia, la histórica, la que viene de la colonia, etcétera, etcétera. Se sirven con la cuchara grande. Y es también la que correspondía a nuestro pasado inmediato de régimen autoritario, ¿verdad? Dicen, ya llegué, este puesto es mío, ¿verdad? El patrimonialismo, el Estado es mío y me sirvo. Pero hay otra cuestión que es propia del sistema democrático y lo pudimos ver en Brasil en los últimos escándalos de corrupción, me refiero a Brasil porque fue un poco abierto, se ventiló mucho, ¿verdad? En los que participó, estuvo involucrado Cardoso, después Lula y ahora Rousseff. ¿Para qué se hizo esta corrupción? Para dos cuestiones, para pagar votos de opositores en el Congreso, es decir, para sacar mayorías en un contexto de división de poderes. Estos son democracias, ¿verdad? No tienes la mayoría, son opositores, hay que comprar votos. Esto le pasó a Cardoso, le pasó a Lula. Bueno, no les pasó, lo promovieron. Y la otra, comprar campañas, ¿verdad? Ganar votos, no de legisladores, de los electores. Es caro, las campañas son muy caras e invertir dinero, al menos se percibe, da una ventaja competitiva. Entonces la gente utiliza recursos públicos para pagar sus campañas. Y ahí habría que quizás hacer inmediatamente la pregunta, ¿a quién perjudica esta corrupción? Por una razón muy simple, o sea, no es solo el hecho de que saque ventaja política en una elección, sino que lo que no percibe el Estado va en desmedro de los intereses de la población. Y ese es un daño irreparable, definitiva. Y el generador de pobreza. Desde luego que es un daño, pero yo no lo consideraría como el más importante. El daño está en el ánimo. Sí es cierto que si se usan 100 millones, 1,000 millones de dólares para una campaña que se podían haber usado en otra cosa, bueno, ya es un daño a la sociedad. Pero además la percepción que la sociedad tiene sobre la estructura en la que vive, sobre su impotencia frente al mal uso que hace la autoridad o los que tienen la autoridad de estos recursos, es un daño moral que es más importante ese que el económico. Yo diría que es más importante ese daño en sociedades que todavía no cuaja del todo la nación. Ahora, como corroe la confianza en el presente y en el futuro de la nación. Yo diría que eso es mucho más importante que los millones que son importantes en países pobres que se malgastan. Clara, en esta lógica otra vez de corrupción e impunidad, y lo traslado a los estados de la República Mexicana. Y en México prácticamente no hay estado que se salve de haber padecido a gobernador tras gobernador tras gobernador. Ustedes en INCIDE, a través de otras organizaciones, han estado dando seguimiento al caso del gobernador César Duarte en Chihuahua. ¿Qué experiencia les está arrojando eso en materia de la sociedad civil empoderándose, enfrentando a ese sistema, a ese aparato que genera esta frustración de la que habla Lorenzo? Bueno, mira, hay varios gobernadores que decimos ahora que son virreyes, o sea, con el proceso de descentralización tan fuerte que hubo de las funciones del gobierno federal hacia los estados y la transferencia más grande de recursos hacia los gobernadores estatales, estos se han convertido en verdaderos virreyes. Y de lo que yo he visto, las organizaciones y los ciudadanos están muy atemorizados porque se recurre a todo tipo de mecanismos de represión para acallar las voces de protesta. En el caso de Chihuahua, como un ejemplo emblemático que nos parece muy importante darle seguimiento, un grupo de ciudadanos, entre los que hay destacados políticos también, se unieron en lo que se llama el Movimiento Ciudadano, Unión Ciudadana, y entonces están dando seguimiento a un juicio
que se está haciendo al gobernador por haber creado un banco con 65 millones de pesos, él y su esposa, y haber hecho movimientos del recurso del Estado por casi 8,000 millones de pesos a través de ese banco. Entonces, el uso de instrumentos de naturaleza jurídica es una de las pocas herramientas que yo te diría nos queda a las organizaciones civiles, las protestas, las marchas, las salidas, las tomas de instalaciones. Yo digo, ni nos ven ni nos oyen. ¿Hacia dónde va, don Mario, la región, hacia dónde van nuestros países, cuando la gente pierde la confianza, sobre todo en los dirigentes políticos? Pues hacia dónde va, pues básicamente a buscar otros liderazgos, ¿no? Si vemos históricamente cuándo es que surge el liderazgo de Chávez en Venezuela, cuándo es que surge el liderazgo de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Ecuador, en general, digamos, de actores políticos llamados outsiders, en realidad es cuando la gente tiene una muy mala visión de los partidos, ve que se van sucediendo en el poder unos y otros y nada va cambiando y la corrupción impera y el desempeño económico es malo, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues básicamente buscan un liderazgo alternativo. Esto está muy estudiado en la ciencia política. O sea, hay momentos donde ya la confianza en los partidos, en las instituciones, es tan baja que la sociedad empieza a buscar otros liderazgos, ¿no? Pero también es importante señalar que en la medida en que las sociedades se democratizan, es cuando son más conscientes de que la corrupción es algo nocivo y es algo que hay que denunciar y es algo que moralmente no se puede aceptar. Y eso es una buena noticia, ¿no? En algún estudio que yo hice, ya que me preguntaba sobre Bolivia, en Bolivia durante buena parte de los 80s y los 90s se evaluaba la democracia, se percibía a la democracia si estaba bien o si estaba mal con independencia de la corrupción. O sea, cuando uno introducía la variable corrupción, pues no salía nada. O sea, la gente básicamente no le importaba mucho si los políticos se estaban llevando o no se estaban llevando dinero de las arcas públicas. Lo que le importaba es si hacían obra pública, ¿no? Allá teníamos un dicho, que seguramente se replica en varios países de forma similar, que decía roba pero hace, ¿no? El roba pero hace en Bolivia pues era señal de que es un buen funcionario público, ¿no? Porque pues, bueno, digo, se está llevando para él, pero está repartiendo, digamos, ¿no? En cambio, en los últimos años, a partir del 2007 para acá, lo que se ve en las estadísticas es que ya la gente valora la democracia en función también de la corrupción. Es decir, no solamente en función de los resultados económicos, sino también evaluando si la corrupción sube, la valoración por la democracia baja y viceversa, ¿no? Ahora, en este sentido, también hay muchos problemas de medición, porque no sabemos la magnitud de la corrupción. En particular, yo no sé si en este momento hay más corrupción en México o menos que en el pasado. Lo que sé es que hay más escándalos que en el pasado, ¿no? Y esa es una buena noticia, ¿no? Es una noticia por lo menos de que con todas las dificultades que hay mayor pluralidad en los medios de comunicación que antes, ¿no? No es la ideal, no es la que quisiéramos, pero hay más que antes. Y en esto la literatura es clara. Un requisito para que la corrupción baje es la libertad en la prensa, la libertad en los medios de comunicación. Sin ese componente va a ser muy difícil que la corrupción vaya bajando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Lorenzo, que tiene que ver, claro, con el caso de Carmen Aristegui, pero no solamente con el caso de Carmen. Hay periodistas desaparecidos, asesinados. Del 2000 a la fecha se han documentado más de 100 periodistas asesinados, más de 20 desaparecidos. En el periodo de Peña Nieto se han cerrado prácticamente las puertas a diversos periodistas críticos al sistema. En enero, el 27 de enero, se dio el carpetazo al caso Ayotzinapa con los escándalos de corrupción precisamente que había develado la periodista Carmen Aristegui. Con el caso de la Casa Blanca se nombró un nuevo secretario de la Función Pública, que sí, eso es lo que generó para mucha gente, pero bueno, lo hacen. Se da un nombramiento a una nueva procuradora de la República, hermana
un alto directivo de Televisa. En fin, es no solamente asesinar al periodista, al mensajero, desaparecer al mensajero, sino también despedir al mensajero, a ese que nos lleva y nos manda una información. ¿Qué hacer como sociedad civil cuando el principal perpetrador de derechos humanos es la propia autoridad? Está complicado la respuesta, pero voy a dar nada más una parte de la respuesta, y esto tiene que ver con la Deutsche Welle y con la prensa extranjera. Cuando se cierran los canales independientes de información, cuando se cerraban en el pasado y estaba la Guerra Fría, no había mayor problema, porque había una coartada. La Guerra Fría, la lucha contra el comunismo, etcétera, es lo más importante. Y si un sistema autoritario está reprimiendo a la prensa, bueno, son pequeños problemillas. Ya se fue esa Guerra Fría. Ahora, si cierran en México esos canales que lo están cerrando, están también los canales internacionales, que esos no los puede cerrar. Antes sí se cerraban, porque había una especie de complicidad de las grandes potencias con lo que pasaba aquí, y todos tenían interés en que los canales se quedaran cerrados. Va a ser difícil mantener la apertura en México, lo cual nos muestra como indicador que no hay todavía una democracia en México, que es un régimen híbrido, un sistema político híbrido el que tenemos, parte democrático, parte, y cada vez más claro, autoritario. Pero entonces la prensa tiene que ser internacional o no cumple con su obligación. Uno de las informaciones sobre esta relación entre las casas, mansiones de los miembros del círculo interno de Peña Nieto y los contratistas del gobierno vino del Wall Street Journal, que en otras épocas no se hubiera atrevido a hacer esto por sus propios intereses de proteger a una clase política que le está dando todo, porque Peña Nieto está metido de lleno en la privatización, lo último que quedaba público, privatizado. Y sin embargo, aquí tenemos un elemento que no jugaba antes mucho y que ahora, quizá para reparar el daño que las potencias hicieron, la Europa Occidental ni duda que tiene aquí una responsabilidad grande, pero Estados Unidos más que otros. Ahora esa prensa es una prensa que tiene que jugar ese papel que a veces no puede jugar la propia prensa nacional, porque como en el caso de Carmen Aristegui, le cortan, que es el noticiero más importante, crítico, lo cierran sin mayor problema. Bueno, pues que salga la otra, que haya una solidaridad internacional, y entonces la Deutsche Welle tiene que ver aquí un papelito. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, es importante ver también que no solo la prensa tiene una responsabilidad, sino que la propia ciudadanía, los propios mexicanos, los propios ciudadanos de América Latina tienen una responsabilidad muy grande y un papel que jugar, haciéndose valer de los nuevos medios de comunicación, haciéndose valer de las redes sociales, etcétera. Rodrigo, ¿cómo ve usted el papel de la sociedad civil en medio de esto? ¿Cómo la sociedad civil puede influir para cambiar el curso de los actuales acontecimientos que nos llevan a una situación de corrupción tan dramática? Totalmente, casi que tiene la pelota en la cancha, la sociedad civil. Voy a decir por qué. Decía hace rato, hay incentivos en las propias democracias para apropiarse de los recursos públicos de manera corrupta, ¿verdad? Aparte del incentivo de enriquecerse. Y uno lo hace si no hay castigo, ¿verdad? El castigo que uno piensa de inmediato es la ley, la cárcel, pero la verdad de las cosas es que no es frecuente que los políticos corruptos se vayan a la cárcel, ni aún en las democracias más avanzadas. Pasa, y cuando pasa está muy bien si realmente son corruptos, pero no, es la excepción. El otro daño que puede tener un político por este tipo de hechos es cuando se interrumpe su carrera política. Y ese es el daño, ahí es donde está la sociedad civil, el papel que juega, ¿verdad? Es decir, estos marchas, quejas, redes sociales, etcétera, etcétera, eso a la larga aniquila
carreras políticas. Cuando la clase política aquí mismo se dé cuenta de que para la sociedad es inaceptable estos hechos, vamos a empezar a ver gente que va a dejar de promoverse políticamente. Y ahí sí, decía Mario hace rato, casos de corrupción en Suecia, incluso en los 90s había una fuerte candidata, lamentablemente no me acuerdo su nombre porque pues, es sueco, pero había una fuerte candidata del Partido Socialdemócrata a la primera magistratura. Le interrumpió la carrera el Toblerone Gate, así se llamó. Se detectó que con su tarjeta de crédito del gobierno había comprado un Toblerone. Ahí empezó un chocolate, ¿verdad? Ahí empezó el escándalo, que bueno, después se supo que echaba mano de la tarjeta con bastante frecuencia y para cosas más caras, ¿no? Pero ahí empezó, ahí se detectó, hay una bajísima tolerancia a la corrupción en Suecia. La señora no fue a la cárcel, ¿verdad? Pero sin duda tampoco fue primera ministra y ahora dicen que es muy ordenada con sus cuentas. Pero Sí. ahí, perdona, Sí, sí, sí. hay un asunto que preocupa a muchos movimientos políticos progresistas o que quieren cambio, y es que si esa situación continúa y la respuesta es sacar a los políticos corruptos y generalizar, porque 1, 2, 3 de un partido hicieron algo, es todo el partido corrupto, porque uno del gobierno hizo algo, es todo el gobierno corrupto. ¿No se cae ahí en la peligrosa vía de que lleguen los populistas al poder y que la situación se vuelva todavía peor? Nosotros recién terminamos una investigación sobre transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos mexicanos, de 7 que estaban vigentes en 2012. Y lo que encontramos es un desastre en el manejo de sus cuentas, un verdadero problema. No hay rendición de cuentas, sus portales de transparencia son muy malos. Era muy difícil revisar qué estaban haciendo con los recursos. Yo pienso que sí la gente puede castigar a los partidos políticos, pero en sociedades tan desiguales, la memoria de la gente de menores recursos es muy escasa. Y como de alguna manera el clientelismo usando recursos públicos beneficia a la población de menores recursos, estas sanciones a políticos a veces no suelen ocurrir. Entonces, yo tengo mis dudas sobre cuál es la reacción en sociedades tan terriblemente desiguales. Ahorita, pronto estamos con esta idea del voto duro. Es el voto clientelar, el voto que tiene comprados a partir de recursos públicos a una gran cantidad de gentes que ven en eso un momento de recepción de materiales, de comida, y que por eso yo creo que somos democracias muy pobres, democracias muy incipientes, porque es una democracia de ciertos estratos, pero la mayoría de la población no está en eso. Sí. Mario, esta democracia, ¿piensas que en los niveles de corrupción se agudizaron una vez que Felipe Calderón inicia una guerra contra el crimen organizado? Esta metástasis que empieza a ser la clase política, por lo menos que empieza a ser visibilizada de otra manera, el vínculo de la clase política con gente del crimen organizado, donde las propias instituciones, ejército, policía, se empiezan a ver permeadas. ¿Consideras que esta guerra contra el crimen organizado, continuada, si es que se puede decir así, por el gobierno de Peña Nieto, agudizó los niveles de corrupción e impunidad? Pues mira, no lo sé, yo creo que no hay forma de saberlo en sentido estricto. Lo que es claro es que cuando empieza esta guerra, por cualquier causa que nosotros queramos atribuirle que Calderón empezó, ¿no? Hay gente que dice que fue por la presión de Estados Unidos, otros porque quería legitimarse, otros porque tenía un genuino, digamos, deseo de acabar con ese problema, no importa. Pero cuando empezó esa guerra, lo que sí se vio fue la metástasis. Es decir, el problema venía desde antes. O sea,
digamos, las instituciones estaban completamente infiltradas, incluso esto llegó hasta la SIEDO, no sé si se acuerdan, que salían funcionarios, salían generales, salían, bueno, y después en los estados empezó a verse cada vez más esto. Cuando la federación empezó a meterse en los estados, a luchar contra los carteles en los estados, pues salía que claramente estaban coludidos, ¿no? Que esta línea divisoria entre digamos, la autoridad estatal, la autoridad municipal y el narcotráfico como que era, se diluía, ¿no? Entonces, yo no sé si en realidad el problema se agudiza a partir de la guerra de Calderón. Se empieza a ver de forma más clara, ¿no? Es, digamos, una analogía con... A ver, preguntémonos, ¿dónde hay más violaciones a los derechos humanos? ¿En Corea del Norte o en México? ¿No? En Corea del Norte, pero allá no se denuncia, ¿no? Y en México sí hay muchas, pero sí hay denuncia, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso. En el momento en que empezamos a ver, en que podemos ver un poquito, en que la federación se mete, en que también los medios de comunicación voltean a ver a los estados, voltean a ver a los municipios, pues se ve que en realidad hay una realidad muy dura, ¿no? Que la vida de la gente es muy complicada, que hay municipios enteros tomados por estas fuerzas. No sé si se acuerdan cuando atrapan al Chapo Guzmán, en varias ciudades de Sonora sale la gente en protestas para que lo liberen, porque él daba servicio social casi, ¿no? Y muy buena parte de servicios Colombia con públicos. Escobar, parecido. ¿Perdón? En Colombia con Escobar es algo similar. En Colombia con Escobar, en Bolivia con el rey de la cocaína también pasado. O sea, ellos inclusive eran queridos por su comunidad. Pablo Escobar era muy querido en su comunidad, ¿no? Entonces, repito, no sé si el problema se agudiza, pero sí se empieza a ver de forma más clara hasta dónde llega el narcotráfico. Yo creo que todavía a día de hoy no lo sabemos bien en México. Pero podemos suponer que es mucho peor de lo que realmente ocurre. Entonces, ahí hay un asunto que quizás valdría la pena, don Lorenzo, que lo miremos. ¿Cuál es la relación, cree usted, que tiene el narcotráfico con la política en México? ¿Y cuál es la relación que puede existir entre el narcotráfico y el deterioro de las democracias hoy día en América Latina? Voy a tomar una tesis de Luis Astorga. Es un catedrático de la UNAM, que es uno de nuestros expertos en el tema. Acaba de reeditarse su libro sobre la historia del narcotráfico en México, una historia de 100 años. Él tiene una hipótesis muy clara, muy sencilla. No es el narcotráfico el que infiltra al gobierno. El narcotráfico siempre ha estado dominado por la estructura gubernamental. Desde el día en que nació, a principiar el siglo XX, era la autoridad. En este caso pone el ejemplo de un gobernador, el coronel Cantú, en Baja California, cuando todavía ni siquiera era estado, sino era territorio, pero que colinda con Estados Unidos. Un mercado ahí muy interesante para las drogas prohibidas. La historia es muy complicada. Él todavía insiste en que ahora, cuando pareciera que Calderón está pues combatiendo al narcotráfico a sangre y fuego, etcétera, es que hubo unos cortocircuitos en la forma tradicional con el cambio del PRI al PAN, pero que en el caso mexicano, yo no sé si es el caso colombiano, si es el caso boliviano, el peruano, pero que aquí, a lo mejor por la cercanía con Estados Unidos y por el hecho de que ocurrió cuando la revolución mexicana se institucionaliza, el régimen autoritario se hace muy fuerte, domina todo, y entonces el crimen organizado es una partecilla que está ahí dominada por los políticos, y no hay matanzas ni grandes carnicerías como lo hay en estos días, porque era muy predecible la forma como el gobierno se mantenía su dominio sobre los capos. Cuando por cambios en el gobierno se desestructura esto, es cuando los capos empiezan, más bien hay una parte de Calderón en que, llevado al extremo, no tiene mucho sentido, pero sí se están matando también entre ellos. Es decir,
La matanza mexicana es fantástica. Hoy, en estos momentos, podemos tener cifras sobre la esperanza de vida, el promedio de vida en algunos estados mexicanos, cómo ha caído. Pero dramáticamente, no puedo citar al colega porque él todavía no termina de escribir su artículo, pero dramáticamente, como pocas partes del mundo, en los estados muy localizado el tema del narcotráfico, pero es porque la mafia internacional capturó el gobierno o porque se le escapó al gobierno lo que estaba desde hace mucho tiempo bajo su dominio, y eso es lo que aflora la brutalidad, pero la relación corrupta está desde el principio. Clara, ahorita que con el retorno del PRI, ese primer año 2013, donde nos plancharon 11 reformas estructurales, las más importantes, pienso en la historia de México, entró un PRI poderoso, vigoroso, y el caso de Ayotzinapa empieza a destapar y develar toda una serie de atropellos, corrupción, impunidad, muerte, desaparición. Ahorita en el caso de México, hablando de este tema del crimen organizado con el gobierno mexicano, se puede percibir si el PRI logró retomar ese control que tenía sobre el crimen organizado o ya no tiene. Decía Edgardo Buscaglia, es que ahora es un gobierno mafioso. Bueno, sí se hablan de los pactos de impunidad, ¿no? Y los gobiernos mafiosos. Mira, lo que nosotros hemos encontrado que está subyaciendo también en este florecimiento y visibilización de la violencia es una pérdida de capacidades del Estado para controlar. O sea, una de las causantes fundamentales del problema de la violencia es que el Estado perdió una serie de instrumentos, herramientas de control y de protección, digamos, de los ciudadanos. Yo tengo la impresión que después de 12 años de gobierno, cuando retornan los priistas, que traen priistas de la vieja guardia y traen gente muy joven que no tenía idea de cómo era el gobierno, se encuentran con gobiernos muy desbaratados, con herramientas en todos los campos, en la cruzada contra el hambre. O sea, esa cruzada contra el hambre se está haciendo a partir de convenios, que es en donde entra la corrupción de sociedad civil, de instituciones académicas, de la prensa, porque hay una destrucción del Estado desde hace 30 años, sistemática, de herramientas, y tú ves un deterioro en la calidad de los servicios proporcionados por el Estado. Y yo digo intencional, porque es parte de la economía de mercado. Entonces ellos llegan y yo creo que se encuentran con un aparato sumamente debilitado de control. Y con esta transferencia también de muchos recursos hacia los gobiernos de los estados. Quiere decir entonces, Rodrigo, de que el sistema económico que tenemos hoy día en América Latina, heredero del neoliberalismo impuesto por las dictaduras militares, está hoy día cediendo más terreno del que cedieron los gobiernos dictatoriales, y ese terreno, si bien es cierto la tesis que nos planteaba la señora Clara, es una perspectiva bastante peligrosa para la región. ¿Qué posibilidades tiene la ciudadanía de defenderse de esa crisis que puede venir si esto continúa desarrollándose de esa manera? Cuando el Estado se excede en la parte de la aplicación de las políticas que llamamos neoliberales, ¿no?, que es reducir gastos aquí y allá, pues sin duda alguna en algunos momentos se redujo en la aplicación del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, la corrupción pues es un crimen, ¿verdad? Y una de las funciones del Estado es detectar y sancionar crímenes. Entonces, cuando el Estado se debilita en esa función de monitoreo y sanción de delitos, bueno, todos los ilícitos se fortalecen
Esto incluye, por supuesto, la penetración del crimen organizado, incluye pues, también la incapacidad de sancionar a sus propios funcionarios, ¿verdad? Este es un asunto real. Ahora, insisto, en lo que no es posible decir que es peor la situación bajo democracia que bajo dictaduras, por una sencilla razón: las dictaduras, la sociedad civil no tiene la capacidad de reaccionar en las dictaduras. Pienso en esto en China. En China debe haber el peor castigo a la corrupción que hay tal vez en el mundo, es la muerte, o puede ser la muerte. O sea, hay gente que es fusilada en China, funcionarios que son fusilados en China porque son corruptos. Ahora, sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque se usa como castigo político, ¿verdad? Entonces, si yo caigo en desgracia, pues se va a sacar mi pasado corrupto para fusilarme. Pero si caigo en desgracia y no fui corrupto, de todas formas me va a ir mal. Entonces, esa sanción tan grave no frena la corrupción. Insisto, en las democracias la sociedad tiene la mano. Ahora, cuando la sociedad es desigual o un sector de la sociedad está muy debilitado por la desigualdad, sin duda su capacidad de reacción es menor. Pero ahí está Brasil. Brasil tiene niveles de desigualdad iguales a los de México. Y vemos a la señora Rousseff que le está pasando muy mal, ¿verdad? Entonces digo, es verdad, sí está este problema de la desigualdad, pero hay ocasiones en que si tienes la pelota en tu cancha se puede reaccionar. Estamos llegando al final del programa y quizás deberíamos terminar diciendo lo siguiente. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la corrupción. La mala noticia es que será muy difícil ponerle fin a menos que la sociedad civil y que todos nos organicemos para hacerle frente. Pero cuidado, las cosas no son fáciles ni se pueden hacer a la buena de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes. Conocer que México fue un sistema autoritario en América Latina único, porque más o menos duró ininterrumpido desde 1916-17 hasta el año 2000, cuando creímos que habíamos avanzado a otro estadio superior, tengo mis dudas, pero es ahora cuando la corrupción, que ha estado siempre entre nosotros, tiene un efecto, ahora sí, un efecto desestabilizador en el sistema político, y yo no sé si las élites, tanto políticas como económicas, se están dando cuenta de que eso que fue costumbre y que vivían con el fenómeno tan tranquilos, ahora ya no es tan fácil, porque la sociedad misma está reaccionando y reaccionando, espero que con vigor, en relación a este fenómeno. Para quienes nos escuchan con más atención que los que nos ven, hay que decir que estamos en pleno centro de México, en el Museo de la Ciudad de México, y las campanadas que han escuchado son las campanadas de la catedral, que está inmediatamente al lado donde estamos grabando. Ernesto. Sí. Y Clara, en este piso de corrupción, escándalos de corrupción, no solamente en México, en América Latina, a nivel mundial. Y nos lleva a esto, nos preguntábamos en alguna charla que teníamos aquí con Gonzalo, si este es un problema de sistema político o más bien es un problema de actores políticos, retomando también un poco lo que hablaba Lorenzo. Mira, yo lo que veo es que es un tema que ha permeado. Del canal Rompeviento. Gracias, Gonzalo, bienvenido a México. Bienvenido a la Deutsche Welle también. Y bienvenidos también a los invitados que tenemos para esta mesa, que la llamamos Corrupción y Sistema Político en México y América Latina. Nos acompaña para esta mesa Lorenzo Meyer, historiador, académico y analista político en México. Bienvenido, Lorenzo. Gracias. Nos acompaña también Clara Husitman,
que es presidenta honoraria de Incide Social AC. Bienvenida y gracias por aceptar, Clara. Gracias a ustedes. Nos acompaña Mario Torrico Terán, que es boliviano, coordinador de la Maestría de Políticas Públicas Comparadas de la Flaxo México. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y nos acompaña Rodrigo Salazar, argentino. La corrupción se ha convertido en un mal endémico que cruza fronteras y afecta prácticamente a todos los países de América Latina. ¿Cuál es la dimensión de la corrupción aquí en México y en nuestra región? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompeviento, el más importante canal mexicano de televisión por internet y, desde luego, un proyecto pionero en América Latina. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Ernesto Ledesma, director, periodista. Coordinador de la Maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos, también de la Flaxo México. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias también de mi parte. Y la mayoría de los países de América Latina sufren graves casos de corrupción que ponen en aprietos a gobiernos, partidos políticos e instituciones. ¿Cuál es la dimensión que está alcanzando la corrupción en nuestra región y cómo afecta esta particularmente a México? ¿Cuál es su impresión al respecto? Particularmente a México hay que señalar que tiene siglos de existir y podemos ir a la colonia y encontrarnos algunos virreyes que son notables por su corrupción, pero no necesariamente la corrupción afectó al sistema político. Más bien parecía haberse adaptado el sistema a la corrupción y la corrupción al sistema por muchísimo tiempo. Hay que